Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos una semana más con el análisis de un sector que empieza a tener, a recuperar cierto nivel dentro de los mercados bursátiles, ahora que está todo un poco revuelto con el tema de la inteligencia artificial y cómo va a afectar a las empresas. Los inversores están mirando un poco hacia sectores que podemos tocar, que podemos ver, que no están tan volátil su negocio y que bueno, aunque son sectores un poco más lentos, parece que están empezando a tener algo de recuperación. La semana pasada os hablaba del sector hotelero y de viajes y demás, y esta semana os traigo el sector de bebidas, un sector que ha pasado por unos meses, incluso años complicados, derivados un poco de esto que dicen que la gente pues ya bebe menos, empezamos a tener un tipo de vida más saludable y eso pues puede afectar un poco al negocio de estas empresas. Hemos visto todo tipo de sectores de alimentación, de lo que se denomina comida basura que ha sufrido en los últimos meses. El tema de la bebida también ha sufrido mucho y ahora recientemente pues empezamos a ver que estos valores pues empieza a entrar dinero porque estaban pues un poco bajos en cuanto a valoraciones y empezamos a ver cierta recuperación. Concretamente en este sector de las bebidas, pues bueno, tenemos valores pues, conocidos por todos, ¿no? Como Coca-Cola, como Pepsi, que nunca han dejado de seguir, de tirar, mantenían por lo menos cierta lateralidad dentro de una tendencia alcista. Dentro de este sector de bebidas no alcohólicas, pues tenemos a Monster, a Keurin, a Celsius, que un poco abogaban por ese crecimiento. Y Monster, pues bueno, también ha sido una empresa que ha funcionado muy bien estos, estos últimos años, prácticamente toda su historia. Luego vemos el gráfico, pero el crecimiento de Monster desde sus inicios ha sido brutal. Y bueno, luego tenemos estas que son un poco más pequeñas, que sobre todo Celsius pues ha tenido momentos complicados en el periodo por bueno, tema de licencias, de algún contrato y demás que le afectaba mucho a su valoración. Vemos que este grupo pues les tenemos cotizando a ratios de PER pues bastante altos, bastante interesantes. Estamos en tornos de 20 incluso por encima, como es el caso de Celsius que os digo, como es el caso de Monster, aunque es cierta calidad, o como es el caso de Coca-Cola, que es un poco la líder del sector. Luego dentro del sector bebidas tenemos la parte de bebidas alcohólicas y dentro de las alcohólicas pues un poco esa diferenciación entre lo que es pues bebidas suaves o lo que son cervezas, y luego tenemos por otro lado todo el tema de espirituosas, bebidas ya de más graduación, que estas sí que bueno, llevan unos años muy malos, si bien las parte de las, de las cervezas ha tenido un comportamiento bastante lateral, ha reducido el consumo, se ha reducido ligeramente, pero todavía le ha dado para seguir manteniendo cierta lateralidad de los precios. Y en el tema de lo que son bebidas ya más alcohólicas, como Diageo, como Constellation, como Pernod Ricard, demás, pues hemos visto que han sufrido fuertes caídas, y esto pues lo vemos en sus valoraciones, múltiplos de 14, de 12. Un poco David Campari es un sector un poco más concreto y más nicho, ¿no? Dentro de lo que es la actividad alcohólica. Entonces, pues bueno, vemos que este tipo de valores parece que quieren empezar a girar, parece que empiezan a captar la atención de los inversores y que pueden empezar a tirar. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo los gráficos de estos valores uno a uno. Y como os decía, pues bueno, vamos a empezar un poco por el sector de la parte del sector de las bebidas no alcohólicas. Aquí, como veréis, estoy probando, he cambiado de plataforma. Visual Chart, aparte de que funcionaba un poco lento, aunque es la que más me gusta, sigue siendo la que más me gusta, pero bueno, una plataforma que me empezaba a funcionar un poco lento, me ralentizaba bastante el ordenador. Y ahora que bueno, pues para el tema de descarga y demás pedían
una cuota de acceso, pues estoy probando entre TradingView o esta otra plataforma, no recuerdo el nombre, que os la he puesto en alguna vez en el Twitter, en el canal de Twitter, y bueno, un poco pues para ver cómo funciona y ver si realmente por cuál me acabo de decidir. Todavía no lo tengo claro. Como os decía, pues bueno, la primera analizar Coca-Cola. Como veis, Coca-Cola viene una tendencia alcista. Aquí vemos en el gráfico los últimos 10 años, pero es históricamente muy alcista. Vemos como de largo plazo, tras la caída del COVID, pues bueno, nos dibuja cierto impulso FIBO que se nos iría a la zona de $95. La verdad es que es un valor que, como os digo, viene fuerte y alcista. En los años 2022 a 2024 estuvo muy lateral. A partir de ahí nos hizo un objetivo alcista por ese doble suelo, y ahora pues bueno, desde todo 2025, que también lo hemos tenido bastante lateral, ahora como os digo, con el arranque de todo este flujo de entrada hacia sectores más concretos, hacia valores más concretos, pues vemos que nos dibujó otra especie de lateral doble suelo durante todo 2025, que ahora en los meses de enero pues bueno, nos ha proyectado lanza un objetivo hacia la zona de $82. La verdad es que es un valor que pinta bien. Lo que pasa es que bueno, ahora pues está un poco alejado de la media y quizá no sería el momento de entrada. El momento de entrada fue con la ruptura, pero bueno, la verdad es que es un valor que pinta bastante bien, dentro de que no son segmentos de crecimiento. El siguiente valor que vamos a ver es Pepsi. Pepsi es otra empresa muy ligada al mismo sector de Coca-Colas, aparte de snack también tiene, y es un poco más diversificado que Coca-Cola, pero bueno, eso también le resta cierto crecimiento. A pesar de ello, pues también tiene una tendencia alcista histórica. Con el inicio de todo el tema del COVID pudimos marcar un impulso, todavía no tenemos el impulso como tal, podemos trazar ese retroceso que hemos visto que hacia mediados de 2025, con todas las caídas como os decía, de los sectores de esta tipología de activos, se han visto muy penalizados, y ahora pues tenemos el signo contrario. Vemos que el valor empieza a tirar desde que allá por el 2025 pues nos dibujara una especie de hombro, cabeza, hombro. Aquí tendríamos el primer hombro, aquí tendríamos un segundo hombro, que incluso podrían llegar a ser dos hombros, con la cabeza que tenemos aquí. Nos fija objetivo hacia la zona de 193, y ahí le tenemos creciendo con fuerza. Tenemos cierto soporte en la zona de 155, que en principio pues bueno, podría ser un punto importante a partir del cual seguir reconstruyendo si tuviéramos algún recorte. Ahora está un poco extendida, al igual que hemos visto anteriormente en el caso de Coca-Cola, pero bueno, si tuviéramos algún tipo de recorte, si pudiéramos ver cierta vuelta hacia esa zona de 125, pues podría ser un buen punto para poder entrar. También hemos visto que está frenando pues un poco en esa zona, ¿no?, que cabría esperar, la zona de 170, donde tenía esa resistencia que fueron los máximos de 2024, y a partir de ahí pues bueno, si vemos cierto recorte, que parece que está intentando girar este recorte, ya nos deja que este soporte zona de 160, si viéramos que corrigiera un poquito más, o podríamos entrar ya, si nos gusta, con la mitad de la posición, esperando por si no llegara a esos recortes tan abajo. Y de ahí pues la visión es que pudiera llegar a romper esa zona de 170-171 y poder desplegar el tramo al alza hacia el objetivo que os decía. Siguiente valor, Monster, como os decía, pues es una tendencia alcista de libro histórica. Aquí vemos desde 2016, pero si vamos a ver todo el gráfico desde su salida a bolsa, pues vemos que prácticamente desde el año 86, donde cotizaba,
a 7 céntimos de dólar, pues a partir de ahí incluso llegó a tener una caída hasta la zona de menos de un céntimo de dólar, y a partir de ahí, pues bueno, desde ese mínimo de 1996, pues prácticamente pues se nos ha ido al espacio. Y, y bueno, la verdad es que es un valor pues que pinta muy bien, y que históricamente pues es uno de los más rentables de la bolsa americana. Si nos vamos un poco más hacia el corto plazo, ya os digo, dentro de estos últimos 10 años, pues vemos que el valor tuvo cierta caída con el momento del COVID, aquí en 2022. A partir de ahí, pues impulso alcista, nos llega a la zona de 50 dólares, donde le costó, si recordáis los años 2021, 2022, 2023, fue muy lateral en torno a esa zona, consiguió romperlos y activar pues ese hombro cabeza a hombro que hablábamos en su momento cuando lo activó. La verdad es que a pesar de activarlo, el valor no ha tenido excesivo recorrido. Vimos que se volvía a enfangar de entre 2023, 2024 hasta 2025 dentro de un movimiento lateral de nuevo bastante feo. Incluso llegó a romper, y aquí pues bueno, llegamos a pensar en la lunación del hombro cabeza a hombros, con esa activación de un doble techo en máximos de un objetivo bajista. Frenó justo la caída en el soporte de 43 dólares, que había sido pues la base de los hombros del hombro cabeza a hombro, y a partir de ahí pues bueno, no acabó de recuperar, tardó bastante, pero desde el momento de los aranceles pues vemos que ha vuelto a coger la moto, se ha vuelto a subir hacia la tendencia. Y la verdad es que el valor, pues bueno, primero nos aluna el doble techo en máximos, nos cumple el hombro cabeza a hombro en los meses de octubre y noviembre, y a pesar de eso pues el valor no ha querido parar ni un momento para descansar. No tenemos ningún objetivo alcista, y está bastante alejado de la media, pero bueno, el valor pues sigue siendo fuerte, y sigue siendo una de las fuerzas o de los valores líderes dentro del mercado americano, sin ser una de esas grandes tecnológicas, pero con un crecimiento bastante interesante. Siguiente valor eh, dentro del sector, tenemos Keurig Dr. Pepper. Esta empresa está más enfocada en Estados Unidos, no la conozco tanto. Aquí yo creo que en los años 90 llegamos a tener, cuando la Cherry Coke y todas estas cosas, que si recordáis los más viejunos del sector, pues tuvo cierto crecimiento. Pero a pesar de eso, pues bueno, a partir de aquí, que supongo que habría alguna operación corporativa, algún tipo de ajuste, pues bueno, vimos como todo el sector, ¿no? Cierto sesgo con la caída del COVID, a partir de ahí recuperación importante hacia la zona de máximos, zona de 36 dólares. Ahí nos deja pues un doble techo, que prácticamente lo podríamos dar por activado, aunque bueno, frenó ahí esa resistencia, y cuando rompió a la baja, pues viene con las caídas de verano de 2025. Fue un movimiento de cierto pánico, la verdad es que no sé qué pasó aquí, pero parece que fue un movimiento de cierto pánico, y ahí pues bueno, vimos que llegaba incluso a perder ese soporte, esos mínimos de 2024, aunque bueno, como viene dentro de este movimiento de arrastre y de pánico, eh, a esa activación de doble techo en máximos le daría cierto margen, y parece que el valor, pues bueno, de momento, dentro de que está muy lateral, pues parece que está intentando recuperar, intentando olvidarse de esa figura, que ya os digo que de momento tendríamos dudas de si está activa o no. Si nos vamos a más corto plazo, pues bueno, vemos que tenemos mínimos que van creciendo, el valor va empezando a recuperar cierta inercia, aunque cuando llega a la zona de resistencia de la zona de 29-30 dólares, pues ahí vemos que el valor se frena. Hemos conseguido ya repasar la media, y parece que la estructura en algún momento vaya a ser de ruptura al alza, y aquí nos activaría
pues cierta posición de triángulo, taza con asa, llamarlo un poco como queráis. La estructura es que cuando si rompe esa zona de $30, pues podamos tener un fuerte tirón alcista, por lo menos de estos pues prácticamente 5 dólares que nos podrían proyectar pues a la zona de resistencia. Dentro de que el valor está muy lateral, pues a corto plazo pues parece que no acaba de pintar del todo mal. Y si nos vamos al último de los valores dentro del sector con negocio de bebida no alcohólica, pues tenemos Celsius. Celsius es un valor que bueno, viene en un importante crecimiento en los últimos años. Todo este impacto de vida saludable pues ha afectado mucho al valor, se ha revalorizado de forma exponencial. Ya veis que pues prácticamente 2015 estábamos hablando de 30 céntimos de dólares, ahora está en zonas de 38 zonas de $47. Entonces pues bueno, es un valor que viene muy alcista. A pesar de ello, pues bueno, los últimos años nos ha dejado muchas dudas, dentro de que a nivel fundamental es un valor muy seguido y que tiene un negocio y unos fundamentos bastante interesantes. Pues bueno, ese doble techo en la zona de máximos de 2024 pues ya nos hizo generar muchas dudas. Lo comentamos en el canal de Twitter, de X, y bueno, lo comentamos en el blog también, en segurinvest.blogspot.com, cuando analizábamos el sector hace cosa de un año. Y ese doble techo en máximos pues bueno, nos llevó a caídas importantes de perder pues prácticamente desde los $100 a niveles de 20. Aquí perdimos pues un 80% y se llevó por delante soportes importantes como este de 38 y como este de 25 que en el pasado pues bueno, habían tenido cierto freno ahí. A pesar de ello, pues bueno, el valor parece que desde esos mínimos de entornos de $20 se ha recuperado bien, ha recuperado la media, posible movimiento de figura alcista de hombro cabeza a hombros cuando superó esta zona de 35, que bueno, el valor pues lo ha ido recuperando y ha ido funcionando bien. Y ahora pues bueno, nos ofrece cierta duda cuando llega a esos entornos de 66, que coincide justo con los mínimos de aquel doble techo que teníamos en 2024. Ahí le ha costado. Además tuvimos luego, pues esto imagino que sería alguna publicación de resultados que no gustó, y vuelta al soporte de $38. De momento a mí el valor, a pesar de que me gustan sus fundamentales, su negocio y demás, ahora no me dice nada. Además lo vemos cayendo cuando pues estamos viendo otros valores como os decía, como Coca-Cola, como Pepsi, como Keurig, que además están tirando, como Monster, que está en máximos. Le vemos recortando, perdiendo niveles de la media. Entonces pues bueno, yo aquí tendría cierto cuidado porque las cosas se nos pueden empezar a complicar, como nos pierde la zona de 38 y con un sector que está tirando con cierta fuerza, pues el valor de momento no está dando señales de querer subir. Y bueno, esto es la parte de bebidas no alcohólicas. Ahora vamos a entrar en la parte de alcohol, de cervezas y espirituosas, pero antes de ello, pues bueno, os dejo con el disclaimer y cuando termine continuamos con ellos. Este material es únicamente para fines informativos y sin entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituyen un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Bueno, y arrancamos aquí el sector de las bebidas alcohólicas, empezamos con las cervezas y bueno, aquí empezamos a ver cositas interesantes. El valor, pues bueno, como os decía, lleva el sector atravesando unos años complicados. InBev es pues, una de las más grandes que está pues con cierto deterioro de largo plazo. El COVID fue el pico máximo, veis que venía pues prácticamente desde los 100 euros y se nos va a la zona de 27, cierta recuperación tras el COVID, pero dentro de un lateral. Aquí vemos cómo pues bueno, se ha tirado desde 2021 cuando llegara a los máximos post-COVID hasta ahora que empieza a romper dentro de ese lateral, recortando en torno al 50 FIBO de toda la subida. Y ahora, pues bueno, después de estar penando durante 22, 23, 24, 25, durante casi 5 años, después de estar penando, vemos que nos activa pues esa figura de rango lateral de crecimiento hacia la zona de 90 euros, y luego además ahora nos acaba de activar también otro impulso FIBO hacia la zona de 100 euros. Como ya os digo, es un sector que empieza a despertar, que pinta bien, que creo que en algún momento puedo tomar cierta posición, porque ahora pues bueno, el recorrido alcista ha sido importante, pero si viéramos pues algún recorte, un poco buscar hacia la zona de la media, no creo que llegáramos a tanto, pero sí que a la zona de ese retesteo de la zona de 62, 63 euros, pues podría ser un valor muy interesante para incorporarse, ahora que las cosas, pues ya os digo, no acaban de pintar muy bien por los sectores de tecnología, y quizá este valor pues pueda darnos un cierto refugio y empezar a tirar con cierto crecimiento. Siguiente valor, Heineken. Heineken tiene una estructura parecida, bastante similar a la que veíamos en InBev. Aquí pues bueno, vemos que también se muestra muy lateral en los últimos años, desde los últimos 10 años pues, prácticamente vemos que no ha sido capaz de superar la zona de 94 euros, ha actuado como resistencia, como soporte hemos tenido la zona de 62, que bueno, ha funcionado bastante bien en todo el periodo, y bueno, ahora vemos que pues el valor empieza a recuperar ligeramente. Tenemos todavía activo, el sector todavía empieza a mejorar, pero todavía no es fortaleza como tal. Vemos que tenemos aquí activo un doble techo hacia la zona de eh, hacia la zona de 56-57 euros, pero la verdad es que empieza pues a recuperar con cierta fuerza. Nos acaba de superar la media, y el primer impacto pues ha sido ir hacia la zona de 79 euros, que es donde tenemos pues esa resistencia intermedia que hemos tenido en el pasado. Ahí está o ha frenado, vemos que nos deja un mínimo en la zona de 76. Bueno, parece que tiene fuerza, parece que quiere recuperar, como decía en Navi, también vemos que puede tener cierta recuperación. Aquí los soportes están algo más alejados, no creo que vaya a visitar esa zona de 71 si realmente empieza a despertar como parece, y bueno, tomando como cierta nivel de soporte más intermedio, esta zona de 74 euros por aquí, podríamos ver que tuviera cierto recorte. Los que seáis un poco más agresivos, pues aquí ese mínimo de la sesión del 19 de febrero pues parece que puede ser un nivel de suelo de corto plazo, y oye, parece que tiene ganas de querer subir. Después de Heineken pasamos a Diageo. Aquí se nos empiezan un poco a mezclar, porque estos son grandes conglomerados. Diageo tiene, creo que es Guinness dentro de su parte de cervezas, pero ya empezamos a ver whiskies, empezamos a ver vodkas, empezamos a ver un sector ya más ligado al peso de las bebidas alcohólicas. Y aquí pues bueno, como os decía, el movimiento de caída de los últimos años es espectacular. Es un valor que venía subiendo fuerte,
Recordar, como os he hablado alguna vez, yo esta parte del sector de las bebidas alcohólicas lo conozco bien porque mis inicios, si veis a mi primera entrada en el blog, pues hablo de cuáles fueron mis inicios. Fue como analista fundamental y me dedicaba un poco al sector del lujo, de las bebidas alcohólicas, del tabaco, de los viajes y toda esa parte, pues bueno, los conozco bastante bien a nivel fundamental. Y viajeo pues en aquellos años 2000, 2005, 2007, cuando empecé en este mundo de forma profesional, pues eran valores que tenían mucha fortaleza y un crecimiento muy interesante. De hecho, aquí veis, desde 2016, pues prácticamente duplicó, triplicó su posicionamiento. El COVID le afectó mucho, como vimos, en todos los otros valores, y sí que a partir de 2022 vimos que nos deja pues un rango lateral doble techo en la zona de máximos, en la zona de 36 libras. A partir de ahí cierto movimiento lateral, y con la ruptura de los 29, pues bueno, vemos que han entrado en una espiral bajista, en un rango lateral bajista muy importante, que le ha llevado pues a perder prácticamente la mitad de su valor. Desde esos 36 dólares, pues estaríamos hablando de niveles de 15. Ha perdido más de la mitad de su valor en todo este periodo. Y ahora, pues bueno, todavía es pronto para empezar a hablar de un cambio de tendencia, pero vemos que esta línea nos marca un poco la diferencia entre el bien y el mal dentro del valor. 18, 19 libras. A partir de ahí ya ha hecho un primer ataque a la media, está atacando la parte alta del canal. Si consigue romper, pues bueno, nos marcaría una posible estructura alcista, por lo menos de este diferencial, en torno de pues unas 30 libras, lo podríamos ver, hacia niveles de 21 por aquí, que es por donde nos pasaría. Pues la siguiente resistencia es un valor que está plagado de resistencias por delante, pero que bueno, puede aprovecharse un poco de este movimiento de inercia que está teniendo el sector, y esta cierta recuperación. Siguiente valor que vamos a analizar es Constellation Brands. Aquí pues, un poco lo mismo que Diageo. Aquí tenemos Coronita como principal marca, aunque es un valor también ligado a vino, también ligado a ciertos licores de graduación. Y si vemos el gráfico, pues es muy similar, ¿no? Tendencia alcista de largo plazo interesante, movimiento de caída con el COVID, cierto pacto aquí lateral en la zona de máximos, que bueno, con esa ruptura que tuvimos en diciembre de 2024, pues bueno, el valor se ha despeñado prácticamente desde máximos de 2,60, se nos ha ido a mínimos de 125. También ha perdido la mitad de su valor como Diageo. Aquí empezamos a ver cierta mejora, bastante mejor que la que veíamos en Diageo, porque ya ha roto ese nivel de resistencia, que era la zona de 156 dólares. Es una zona de control importante. Recientemente la ha perdido, pero parece que está intentando volver a recuperarla, al igual que la media. Y bueno, aquí podemos empezar a ver que si recupera este huequito que nos dejó aquí, que esto es la sesión del viernes 13, aquí no sé si publicó resultados, lo que fue, aquí nos dejó pues ese hueco que vemos, si nos lo puede cerrar, pues parece que podría tener cierto sesgo de recuperación alcista y cierto movimiento de continuidad de lo que estamos viendo como un inicio de recuperación incipiente dentro del sector. El siguiente valor que vamos a ver es Pernod Ricard. Pernod Ricard también es otra empresa. Aquí el peso de la cerveza ya no es significativo, y aquí tenemos pues bueno, un poco la gran compañía de alcohol francesa, europea, que bueno, tiene multitud de marcas que los que sois aficionados al tema de los bares pues seguro que conoceréis, porque bueno, tiene prácticamente
todas las marcas de vodka, de ginebra más conocida a nivel comercial. Misma situación, movimiento muy alcista de largo plazo, caída del COVID, doble techo en máximos y a partir de ahí canal bajista importante. A partir de ahí, pues bueno, vemos que el valor ya ha recuperado esa inercia, nos empieza a romper el canal bajista que dibujaba, la zona de control de 80 euros parece que nos la ha roto, recuperación a la media, visita o pullback hacia esa zona de control, esa zona de soporte, y ahora parece que quiere romper de nuevo los máximos de la semana pasada y la media. A mí yo creo que dentro de lo que es el sector de alcohol, sin ser las bebidas de no alcohol que empezaban a tirar y sin ser las compañías de cervezas que también tienen algo de recuperación, para mí es una de las que más me gusta porque puede tener cierto recorrido de recuperación. Por lo menos esta zona de 103 dólares, 100, la zona de 100 euros, 103 euros, podría ser un primer inicio. Tiene multitud de resistencias por el camino, pero ya os digo, es un valor que tiene unas sólidas marcas por detrás, que yo creo que la gente, aunque haya vuelto vuelva hacia una vida más saludable, pues sigue consumiendo este tipo de productos, y a partir de ahí, pues aunque tenga muchas resistencias por el camino, para aprovechar cierta recuperación del sector, pues bueno, por lo menos hasta esa zona de 100 euros podemos tener recorrido importante, y la verdad es que pinta bastante bien el valor. Digamos, es un valor que me gusta mucho. Siguiente valor, nos vamos a Brown-Forman. Brown-Forman es pues otra compañía de alcohol americana bastante importante. Tiene, pues bueno, Jack Daniels como principal, pero tenemos también parte de vinos importante, y la verdad es que es un valor que también me gusta mucho. Vemos una estructura similar, cierto movimiento al alza histórico con una estructura de doble techo en la zona de máximos, que al romper pues bueno, esa zona de 61 dólares ya nos activó la figura bajista, pero sobre todo al romper los 56 pues ya confirma, y a partir de ahí pues bueno, se nos despeña, no tenemos estructura canalizada bajista, pero también nos pierde pues prácticamente una tercera parte de su valor. De 75 se nos va a 25 dólares, y a partir de ahí pues bueno, parece que está intentando lateralizar. Es un movimiento que además, con este hueco que tuvimos aquí en el movimiento de verano pasado, en zona de junio, pues bueno, ahí nos deja cierta resistencia que el valor ha sido incapaz de romper en este movimiento, pero sí que, si el sector parece que empieza a despertar, pues bueno, ahí esa ruptura de 31 nos podría activar un doble suelo de en torno de unos 6 dólares, por lo menos hacia esa zona de 40 podríamos tener recorrido de siguiente resistencia. La verdad es que es un valor que también está recuperando y que pinta bastante bien. Y por último, para terminar, vamos a ver a Campari. Campari es un valor que bueno, dentro de que es el sector bebidas espirituosas, es un sector, como os digo, un poco más nicho, tiene un crecimiento espectacular. A mí, cuando analizaba este sector, yo os digo, en mis inicios, era un valor que me encantaba. Si vais por Italia, pues prácticamente tiene el control en todos los bares. Vemos pues los típicos logos que se ven de sombrillas de los bares, de sillas de bares y demás. Entonces, pues bueno, es un valor que está muy arraigado dentro de la cultura italiana, y que bueno, también ha tenido sus recortes con el COVID y recientemente en 2024-2025 tras ese pues doble techo, rango lateral que ha cumplido, y ahora vemos pues bueno, cierta recuperación con cierta resistencia en la zona de 6,7, 6,8, 6,7, 6,8 euros, y parece que lo quiere romper, pues como todo el sector.
mínimos con cierta tendencia creciente alcista, ya nos ha roto la media, yo creo que confirmando ya con esta última ruptura, y a partir de ahí, pues bueno, si nos rompe esa zona de 6,8, pues bueno, por lo menos ese recorrido a cerrar el hueco del 31 de octubre y a partir de ahí, pues por lo menos llegar hasta esta zona de 8,5 euros podría tener recorrido. No tiene tanto margen de recuperación como anteriores valores, también os digo que es un valor pues bastante mejor, o que yo creo que a nivel fundamental y negocio tiene más recorrido, pero que bueno, que también tiene su potencial de subida interesante. Y bueno, por mi parte esto es todo. Espero que os haya gustado el análisis del sector. Además, esta semana solo lo hago en el canal de YouTube porque voy dando un poco pillado de tiempo con otras cosas de trabajo y demás. Y nada, así que bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, darle el like, suscribiros al canal, y a ver si poco a poco pues podemos seguir creciendo y llegando a más comunidades. Un saludo y nada, buen fin de semana.